Hay hombres que han pasado años enteros buscando dejar algo importante para su familia. Es más, las últimas palabras de muchas personas que he escuchado, sobre todo de padres de familia, antes de partir a la presencia del Señor es: ¿y qué ha de ser con mis hijos? Preocupados por sus hijos y preocupados por aquellos que van a enfrentar una realidad sin sus padres. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, aquí vamos a encontrar un hombre que entiende perfectamente lo que ha de heredar a sus hijos. Mientras otros quieren dejar bienes, otros quieren dejar buenas carreras, otros quieren dejar una gran casa, otros quieren dejar el negocio para sus hijos, otros quieren dejar cierto nombre, cierta estabilidad, cierto orden en su familia. Noé aquí tiene algo para nosotros. Si preguntaras a Noé, ¿qué le quieres dejar a tu familia? Noé diría: un momento, no solo estoy buscando un legado a mi familia, sino estoy procurando algo especial primero para mi familia. Noé cambiaría la pregunta y diría: más bien, estoy procurando algo para mi familia. Algo para mi familia. Yo tengo la responsabilidad de parte del Señor de hacer esto con mi familia. No solo dejar cosas, no solo establecer un gran legado, sino básicamente tengo que ocuparme de cumplir la misión que Dios me dio hacia mi familia. Nosotros conocemos la historia de Noé. Génesis es el principio de todo. Hemos estudiado el principio, la creación. Dios creó todo en Génesis 1, en Génesis 2, y después de la creación puso al hombre en el huerto. En Génesis 3 vemos el principio, la caída del hombre, el pecado, la primera mentira, la primera desobediencia, y en consecuencia Dios maldice a la serpiente, maldice a la mujer, maldice al hombre. Pero en su gracia, Génesis 3:15, la primera vez que aparece en la Biblia la referencia del Evangelio, la simiente que vendría de la mujer, que va a destruir a Satanás. Oh hermano mío, en Génesis capítulo 4 vemos por primera vez el crimen, el asesinato. Por primera vez un hombre está matando a otro hombre, Caín matando a Abel. Rápidamente Eva se dio cuenta, Adán se dio cuenta que Caín no será la simiente, que Caín es un hombre perverso y está cumpliendo Dios su palabra. Aparece la muerte en Génesis 4. Dios dijo en Génesis 2: ciertamente el día que comieres el fruto de aquel árbol morirás. Y ahora se está cumpliendo eso. Abel murió. En Génesis capítulo 4, por primera vez se levanta un altar ante la presencia del Señor por parte de Abel, mostrando a Abel cómo seríamos salvos un día por el medio del sacrificio de Cristo Jesús en ese altar de la cruz. En Génesis capítulo 5, donde entra nuestra historia ahora, la palabra de Dios va a mostrar por primera vez la genealogía de Adán, hasta que pueda llegar al final de los versículos 30 al 31, hablando de Noé. Ahora, cuando volvemos a la palabra del Señor, entendiendo lo que está pasando, Noé es alguien especial dentro del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Cuando usted lee el libro de Génesis capítulo 5, en la genealogía va a notar dos grandes cosas. Lo primero que va a notar es que Adán va a morir. Y cada uno de sus descendientes, aquí hay varias familias que él nombra, pero hay 10 de ellos que van a venir después de él hasta Noé. Cada uno de ellos va a morir, excepto Enoc. Pero y murió Adán, y murió Set, y murió Enos, y murió Cainán, y murió todos los que vinieron después como Mahanael, y murió Caimán, y murió Jared, su otro hijo, y murió, excepto Enoc. Y otra de las cosas que va a notar en esta genealogía es lo que la palabra de Dios también resalta, que tanto Adán como cada uno de sus descendientes tuvieron hijos e hijas. Hijos e hijas. Estas dos verdades se plasman en el libro de Génesis capítulo 5 por primera vez también. La palabra de Dios nos anuncia la descendencia de Adán. Pero a diferencia de los otros linajes, el libro de Génesis 5 por primera vez también nos muestra un linaje especial de Adán. Adán tuvo varios hijos, ¿recuerdas? Los primeros de ellos, Caín, que mató a Abel. Luego Dios reemplazó a Abel y Dios le dio a Set en lugar de Abel. Y tienes el linaje de Caín, tienes el linaje de Set. Lo que se registra aquí, lo primero que registra la palabra de Dios es el linaje de Adán, pero en su descendencia está el linaje de Set. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú ves al libro de Mateo y si notas la genealogía de nuestro Dios, y si vas a otra porción de las Escrituras donde ves la genealogía de Cristo, como por ejemplo el libro de Lucas, lo que usted va a considerar es lo siguiente: ¿de dónde viene el Señor? Desde Adán, Set,
y todo su linaje hasta Jesucristo, José y Jesucristo. Qué importante es entender esto, porque por primera vez la palabra de Dios nos muestra algo que debemos entender. Todo este linaje que murió, a pesar que murieron, tuvieron hijos e hijas y tuvieron una descendencia especial que mantuvo algo. Cuando usted saca las cuentas y hace las matemáticas, la Biblia dice que Adán vivió 930 años, y si hace las sumas y las restas y todo lo que puede considerar conforme fueron naciendo sus descendientes, Adán estaba vivo hasta el nacimiento de Lamec. No conoció a Noé, pero sí conoció a Lamec. Por algo vivió toda esa cantidad de años. Algo estaban preservando, algo querían que los que venían después de ellos, especialmente de este linaje, Adán procuró con Set lo mismo. Set transmitió la misma verdad hacia su descendencia y cada uno de ellos hasta los días de Noé. Por primera vez Dios nos muestra un linaje diferente a pesar del mundo caído. Ahora, cuando entendemos esto en la palabra del Señor, lo que sucede con Noé para nosotros nos mostrará unas grandes lecciones. Porque si miramos la historia de Noé, luego en Génesis capítulo 6, se va a hacer referencia a Noé en cuanto al entorno en el que él llegó a vivir. Así que los hombres vivieron mucho, pero había mucha maldad en la tierra. Había un linaje que preservaba la verdad, preservaba la santidad del Señor, predicando el evangelio de Cristo, que hay salvación a través de aquel que vendría, la simiente de la mujer, que daría su vida por nosotros en sacrificio. Pero mientras esto sucedía, el entorno se ponía peor. La palabra de Dios en Génesis 6 nos muestra la gran maldad de los hombres. Vamos a ver eso con detalle. Estoy haciendo un panorama normal para que entiendan un poco el contexto. Tanta era la maldad que Dios dijo: la maldad está arraigándose en la tierra, la maldad está arraigándose en los cielos, los ángeles están corrompiendo también a los hombres, y la maldad está sumamente enraizada en el corazón de los hombres, al punto que cada pensamiento era malo. La maldad fue tan grande ante los ojos del Señor que en el verso 7 de Génesis 6 Dios dijo: quiero raer a los hombres de la faz de la tierra. No voy a permitir que estos hombres y su estilo de vida tan pecaminoso, de adentro hacia afuera y corrompiéndolo hasta los lugares celestiales, puedan permanecer. Voy a destruirlos. Aún a pesar de todo eso, nota el verso 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es la historia de Noé, hermano mío. Es la historia de Noé. Vamos a ver a Noé en su genealogía. Vamos a ver a Noé en medio de una tierra tan perversa, hallando gracia ante los ojos del Señor. Así comienza la historia de Noé, por gracia, por gracia. Luego la palabra de Dios nos pide que Noé, o nos invita a meditar en la construcción del arca, el medio en el cual Noé y su familia se salvaría. En el capítulo 7 vemos cómo Dios preserva a Noé a pesar del diluvio. En el capítulo 8 cómo Dios se acuerda de Noé y le permite salir del arca después del diluvio. En el capítulo 9 el pacto que Dios hace con Noé, y en el capítulo 10 el legado que Noé tendrá para su descendencia. Esta es la historia de Noé. Hay más de 30 y tantas referencias acerca de Noé, pero de esas más de 30 referencias acerca de Noé, solo en Génesis 5 hasta el capítulo 10, lo que más se señala de Noé, cada vez que se habla de él, cerca de unas 16 veces se habla de Noé y su familia. De Noé y su familia. Esta es la historia de Noé, pero también es la historia de su familia. Esta es la historia de una familia que era heredera de la esperanza del Señor en el linaje de Adán, de Set. Esta es la historia de una familia que halló gracia ante los ojos del Señor en medio del gran peligro, que no solo eran los hombres perversos, sino la ira de Dios que venía sobre todo este mundo para raer sobre la faz de la tierra a todo hombre impío que seguía enfrascándose en su maldad y llevando la maldad hasta la presencia del Dios mismo, su violencia y su inmoralidad. Pero esta es la familia de Noé, que mantuvo un testimonio genuino en medio de una generación perversa. Esta es la familia de Noé que halló gracia ante los ojos del Señor y fueron salvos en esa arca que apunta a Cristo Jesús. Esta es la historia de familia de Noé que salieron del arca, y esta es la historia de la familia de Noé que a través de Noé tenemos una nueva humanidad.
Esta es la historia de la familia de Noé con un poderoso legado, aun a pesar del pecado de Noé después de salir del arca. No es una familia perfecta. Noé no va a tener una familia 100% excelente, pero sin embargo es una familia ejemplar para nuestros días. La primera de las familias en el libro de Génesis que nos muestra perfectamente la salvación en Cristo Jesús del principal problema, la ira del Señor. Esta es la familia, esta es la historia de Noé y su casa. Como lo mira el Nuevo Testamento para darnos un poco más de luz, note la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Vamos a meditar en otros pasajes en su momento, pero vamos a Hebreos, capítulo 11. Note la palabra del Señor. Libro de Hebreos, capítulo 11, el verso 7, el contexto es por la fe. La palabra de Dios dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, ¿qué dice? Preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. De todas las verdades que se predica solo en el capítulo, en este verso del capítulo 11, el verso 7, hay dos que yo quiero resaltar principalmente. Primero, ¿de qué se trata entonces la historia de Noé y su familia? ¿Cuál es el tema que une cada etapa en la vida de Noé y su familia? Si tocases la puerta de la casa de Noé, saliese uno de los hijos de Noé, diría, ¿cuál es el trabajo de tu padre? ¿Cuál es el énfasis de tu padre? ¿Está buscando dejarles una casa, una herencia, un nombre? ¿Cuál es el trabajo de tu padre? ¿Cuál es el empeño de tu padre? Y probablemente el joven diría, uno de los hijos de Noé, bueno, papá está haciendo un arca. Dice que vendrá un gran diluvio. Tocases la puerta otra vez y sale la esposa de Noé. Le preguntas, ¿qué está haciendo tu esposo? Y ella diría, probablemente mi esposo está haciendo un arca. Dice que vendrá un diluvio. En esos días el mundo era totalmente diferente, hablando ecológicamente como lo que es ahora. Había un ecosistema muy distinto. No voy a entrar a punto los detalles y los temas científicos del vapor, etcétera, pero era otro mundo, muy diferente. Mire, el mundo ha ido cambiando. Dios creó un mundo diferente. Adán y Eva se corrompió por el pecado, cambió otra vez. Y después del diluvio cambió otra vez. El mundo que tenemos es lo que viene después del diluvio. Y Dios va a volver a cambiar este mundo. Va a traer cielo nuevo y tierra nueva. Y los sellos van a destruir este mundo que conocemos. Hasta que venga el Redentor y haga un cielo nuevo y una tierra nueva. Va a volver a cambiarlo. Pero estamos viendo los días de Noé. ¿Qué está haciendo Noé? Dice, está haciendo un arca. Viene un diluvio, pero todos dirían, nunca ha llovido acá. No sabemos qué es eso. Sabemos que todos nos estamos alimentando por este vapor que viene. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tocases la puerta de los vecinos de Noé. ¿Qué está haciendo tu vecino? Y diría, bueno, está construyendo una arca. Dice que viene el juicio de Dios como diluvio. Qué ridículo. Preguntases a los colegas de Noé, ¿qué está haciendo Noé? Y diría, está construyendo una arca, algo que no sabemos. Y dice que viene el diluvio. Pero toca la puerta otra vez y pregunta, Noé, ¿qué estás haciendo? Noé, ¿qué te consume? Noé, ¿por qué te levantas tan temprano? ¿Por qué haces lo que haces en la edificación de esta arca y te acuestas durante la noche? Y Noé, ¿a dónde van tus pensamientos, Noé? Noé, ¿qué estás haciendo, Noé? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te motiva, Noé? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y mientras todos tratan de responder, Noé está construyendo un arca. Noé, según el libro de Hebreos 11, como veremos en estos capítulos, él está diciendo, yo estoy salvando a mi familia. Yo quiero salvar a mi familia, porque el libro de Hebreos 11 dijo claramente, por esa fe, con temor, preparó el arca y que su casa se salvase. Noé miraba a su esposa, Noé miraba a sus hijos con un ojo tan diferente al que nosotros solemos mirar a nuestra familia. Mientras nosotros estamos procurando dejarles carrera, casas, bienes y tratando de que sean mejores hombres que nosotros, con mejores títulos y aparentemente que hereden una vida religiosa como la nuestra.
Noé tiene algo superior. Noé entiende el plan de Dios perfecto desde el libro de Génesis para su familia. Él entiende el libro de Hechos 16:31, serás salvo tú y tu casa. Él entiende que su principal labor como esposo y como cabeza de familia es procurar la salvación de los suyos ante el peligro más grande, que es la ira de Dios que viene sobre ese mundo. Eso le consumía a Noé. Oro por la salvación de mi esposa. Oro por la salvación de mis hijos. Oro por la salvación de mis nueras, porque vamos a ver los que van a entrar al arca, eran 8. Oro por los que vendrán. Oro por mi casa. Oro por mi casa. La Biblia identifica en Pedro como pregonero de justicia. El hombre de Dios era un predicador del evangelio de Cristo Jesús y advertía acerca de la ira venidera en sus días. Y lo que él tenía como pasión era ocuparse de los suyos y la salvación de su casa. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios. Eso no había cambiado. Él no conoció a Adán, pero su padre conoció a Adán. Imagínate a Lamec contándole la historia de Adán. Mira, tu tatarabuelo me contó lo siguiente. Él vivía en un mundo perfecto. Dios le dio una mujer idónea, mujer perfecta. Pero el problema, como hemos estudiado, fue el pecado en él. Fue el pecado en ella. Desobedecieron ofrendiendo la gloria de Dios y la soberanía de Dios. Y por causa de ellos y su pecado entró la muerte, porque Dios es justo. Pero Dios prometió que de la mujer, de la esposa de tu tatarabuela, de la simiente de Eva, nacería alguien en quien nosotros tendremos esperanza. Desde el principio Dios buscó salvar a la familia. Desde el principio abrigó a Adán y Eva, a pesar que los expulsó del huerto del Edén. Les dio una promesa, les mostró un cuadro de cómo serían salvos al entregarle esos ropajes al Dios, matar un animal para que cubran la vergüenza de su desnudez, apuntando el sacrificio de Cristo. A pesar de todo, Dios buscó salvar a la familia de tu tatarabuelo, de Adán y Eva. Hijo, el plan de Dios no ha cambiado. El plan de Dios sigue siendo el mismo. El plan de Dios va a continuar y aún va a ser mejor que la condición primaria. Porque como Dios hizo al hombre imagen y semejanza y creó a la familia para la gloria suya, y aún a pesar de este estado corrupto, un día vendrá un Salvador en el que tendremos redención, perdón de nuestros pecados, y nuestras familias volverán para la gloria y honra de nuestro Dios. Noé, ese es el plan de planes. Noé, de eso se trata la historia de la humanidad. Y como veremos a lo largo de la palabra de Dios, nosotros tenemos mejor luz de Noé. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa hasta el libro de Apocalipsis. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el plan de Dios no ha cambiado. Dios va a crear al hombre, pero va a rescatar al hombre y a su casa para que sean a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, para que el hombre viva para la gloria y honra de nuestro Dios. El plan no ha cambiado. Y Noé entiende eso. De eso se trata todo lo que vamos a mirar a lo largo de las Escrituras. Como cada familia va a venir y nos va a enseñar cómo someternos al plan del Señor y cómo no vivía consumido por ello. En esta mañana hay muchos varones, jefes de familia, que están más preocupados por su trabajo que por su hogar. Están más preocupados por su televisor nuevo que por sus hijos, por el carro que han anhelado sus sueños, que por la salvación de su familia. Y hay muchos que ya han tirado la toalla y han perdido toda esperanza. Pastor, no se puede hacer nada por mis hijos, ya han crecido torcidos. Y se lamentan en su desgracia. Muy poco veo esto, hermano, pero algunos años atrás estaba predicando una campaña en el sur de nuestro país y había un varón que después del mensaje hablamos un poco de Lot y su familia. La Biblia dice, hablando de Jesucristo, hablando de la mujer de Lot, dice, cuando habla de Lot, acuérdate de su mujer. Acordaos de la mujer de Lot. Vamos a ver el caso de Lot, una familia en desgracia. Pero después del mensaje, el hombre salió llorando y dijo, pastor, quiero hablar contigo. Sí, ¿qué pasó, hermano? Cuando los ángeles preguntaron a Lot, ¿quiénes están contigo? Lot podría decir, están todos en casa. Pero yo mirando a mi familia diré, no todos están conmigo. No todos están en salvación. No todos están dentro del arca.
mi hija sí, mi otra hija sí, mi otro hijo sí, pero mi hijo mayor no. Yo por años he luchado, por años he orado, por años he implorado al Señor, y mucho de la condición de mi hijo, de apartarse de la verdad, ha sido mi culpa. Yo renegué un tiempo con el Señor, yo me aparté del Señor, yo eché la culpa a Dios, a la iglesia de mis problemas, y yo me aparté del Señor. Y mi hijo mayor pagó el precio. Yo lo llevé por ese camino y no vuelve. Y lloro, pastor, y lloro. Yo ya estaba renunciando y lloro, pero yo quiero que toda mi casa sea salva. Es posible que dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Dios bendijo la familia. Dios se glorificó en la familia. Dios instituyó la familia. El núcleo de la sociedad saludable es la familia. El núcleo de nuestra iglesia es la familia. Y estaremos por toda la gloria honrando al Señor en Cristo Jesús, perteneciendo a la familia de Cristo Jesús por toda la eternidad. Así que el hombre dijo, pastor, yo no voy a dejar de orar e insistir en mi hijo que venga a los pies del Señor. Había una pasión en él que veo en muy pocos. Quiero salvar a toda mi familia. La misma pasión que hubo en Noé, la misma pasión que había en este hermano, debe ser la misma pasión que consuma a los varones de esta iglesia. Mire su hogar. ¿Dónde están los suyos? Y no hablamos solo de religión. Hay algo real. Ahora, la pregunta que haríamos a Noé, ¿cómo lograste introducir a toda tu familia en el arca para que seas resguardado de la ira de Dios? ¿Cómo lograste la salvación de la pena del pecado en tu familia, Noé? ¿Cómo lo lograste, Noé? ¿Cómo lo lograste? Y Noé va a decir, no es mi esfuerzo, aunque esta pasión me consume y esto me levanta todos los días. Quiero salvar a mi familia, quiero salvar a mi familia, quiero ver a mi familia salvo. Mi trabajo era conducirlos a los caminos del Señor. Mi trabajo es conducirlos a la salvación que hay en Dios. Pero es una sola forma de hacerlo. No es a través de su esfuerzo, no solo es a través de una determinación. Muchos se motivan un día, miran los problemas, piden a Dios ayuda, Dios les ayuda y 2, 3 días dura su motivación y luego vuelven al mismo problema, caen al mismo hoyo de pecado, de pleitos y contiendas en el que siempre han estado enfrascados y por años así aún en la iglesia. No está en nosotros. No está en nuestras fuerzas, no está en cualquier ayuda humana, no está en cualquier consejo humano, no está en algún método especial que pueda seguir conforme a la filosofía que este mundo ofrece. No está tampoco en abandonar a los tuyos. Oh hermano, el método de la salvación de Noé para él y su familia, la palabra de Dios lo responde. Brilla a lo largo de Génesis 5 hasta Génesis 10, pero el libro de Hebreos 11 nos dice esta verdad claramente y empieza diciendo el verso que hemos leído, Hebreos 11:7, que dice, por la fe, por la fe. No es por su mérito, no es por su esfuerzo, no es por su determinación, no es por una buena escuela, no es por un colegio cristiano, no es por una universidad cristiana, no es por un énfasis especial y religioso, es por la fe. ¿Qué necesitaba Noé y su familia? Un hombre de fe. ¿Qué se necesitaba en medio de un mundo tan perverso, tan inmoral, tan violento, tan lleno de maldad? Un hombre de fe. Mi amado hermano, esta es la respuesta. ¿Por la fe en quién? En nuestro Dios. Nosotros tenemos mejor luz que Noé. Nuestra fe debería ser superior. Noé hablaba acerca de Cristo Jesús por lo que Adán había contado, por lo que había contado a su abuelo y a todos los descendientes que venían antes de Noé. Noé sabía, un día vendría un hombre de la simiente nuestra y que nos va a salvar y va a ser Dios y va a destruir la maldad y va a derramar su sangre como los sacrificios que estamos presentando, y por esa fe en Cristo Jesús así era salvo. Era todo lo que él tenía. Nosotros tenemos mayor luz.
Nuestra fe debería ser mayor porque la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Nosotros miramos con mayor detalle al Cristo. Nosotros sabemos que no solamente fue de la simiente de la mujer. Nosotros sabemos que fue el perfecto sacerdote conforme a la ley porque Moisés lo predicó. Nosotros también podemos entender que este Noé era un hombre que Jesús, vería. Sería un hombre que sería de la simiente de Abraham. Sería conforme a la ley, sería de la simiente del rey David, el rey de reyes, sería el que cumpliría el nuevo pacto. A lo largo del Antiguo Testamento hay 6 pactos y cada pacto te revela un detalle acerca del Mesías. Y nosotros hemos visto los evangelios y hemos visto a todo detalle el ministerio del Señor, las palabras del Señor, los milagros del Señor, la obra del Señor, el perdón del Señor. Y Dios se hizo aún más grande y brilló su gloria en la cruz del Calvario, entregando su vida por los pecadores. Y brilló su amor, brilló su poder, brilló su misericordia, brilló su paciencia. Y también lo vimos resucitado, vimos su poder. Ahora lo vemos conduciendo a su iglesia. Y por la fe lo vimos en el libro de Apocalipsis, reinando para siempre el Cordero de Gloria. Con mayor razón debería haber en nuestra generación hombres de fe. No hay otra forma de salvar a su familia, es por la fe. Entendiendo esto, hermano, volvamos a la palabra de Dios, al libro de Génesis en la que estamos meditando esta mañana. Y la gran verdad que predicamos es: el hombre de fe tiene el deber de conducir a su familia a la salvación en Cristo. Si de veras es un hombre de fe en el Señor, si de veras quiere salvar a su familia, tiene que aprender a vivir por la fe en ello. Pero eso no significa unos brazos cruzados y una espera. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Confiamos en su poder para la salvación, en la obra que hizo en tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. En su promesa: serás salvo tú y tu casa. Pero la fe de Noé le llevó a vivir en obediencia. Fe y obediencia son sinónimos en la palabra del Señor. Si hemos creído en el Señor, entonces vamos a vivir conforme a nuestra creencia y convicción en Cristo Jesús. No solo es decirlo, la fe sin obras es muerta. Lo habló el libro de Santiago, y Noé nos muestra estas lecciones. Y cuando estudiamos desde Génesis capítulo 5, Noé y su casa, hasta Génesis el capítulo 10, nosotros vamos a poder encontrar 10 grandes lecciones que Noé aprendió por la fe para salvar a su familia. Así que, hermano, acompáñame en esta linda aventura, estudiando las familias piadosas a lo largo de la palabra del Señor, y estudiando esta mañana especialmente la familia de Noé. Y obviamente no vamos a concluir esta mañana con las 10 lecciones que podemos notar. Todo predicador sabio predicaría 3. Pero nosotros vamos a tratar de predicarlo en 2 tandas. Vamos a ver si lo logramos o no. Pero vamos a comenzar esta mañana. Hay lecciones de fe que Noé aprendió. Las verdades, aunque la historia de Génesis y es un estilo narrativo, podemos encontrar los principios y las verdades. Si pasó con Noé, y la Biblia dice: por la fe Noé, entonces examinemos la fe de Noé, las lecciones que aprendió Noé para salvar a su familia. Hermano, mire su hogar. ¿Cuál es el peligro? La ira de Dios sobre sus hijos. Mire el problema en su hogar. ¿Cuál es el problema? El pecado que mora en su familia. Mire, no es un huerto en Edén, es una jungla. Mire el caos, mire la muerte, mire el dolor, mire el desorden, mire la rebeldía, nadie se somete. Mire los suyos. No necesitan la salvación verdadera en Cristo Jesús. No solo del infierno, no solo de la ira de Dios, sino también del poder del pecado. No solo necesitan la libertad del poder del pecado, las cadenas del pecado deben quebrantarse. ¿Cuántos de sus hijos están enfrascados en pornografía? ¿Cuántos están enfrascados en la inmoralidad? ¿Cuántos se han apartado del Señor? Mire a los suyos. Habrá un hombre que se levante como Noé, dijo: quiero salvar a mi familia, Señor, por la fe en ti, ayúdame. Habrá alguien que de veras ore por su hijo, ore por su hija. Recuerda la historia de este varón que estaba buscando a Jesucristo en sus días. Señor, mi hija se muere. El hombre se llamaba Jairo, dijo: mi hija se muere, mi hija se muere. Y consiguió la atención del gran maestro, y consiguió la atención del Salvador. Él puede salvarle. Y luego está llevando al Señor, y en ese trajín sucede otra historia. Una mujer se cruza, toca el manto del Señor, y todo esto en el corazón de Jairo está: pero Señor, apresúrate,
adelante. Si no llegas, mi hija se muere. Todo aquel que ha ido de emergencia al hospital con alguien que está luchando por su vida sabe cómo es el asunto. Se está muriendo, se está muriendo, Señor, y tú te detienes todavía a preguntar quién te ha tocado. Y la verdad, la hija de Jairo se murió. Señor, llegamos tarde. Pero ve la pasión de Jairo por su familia, por mi hija. Señor, sálvala. Señor, sálvala. Él confiaba en que el Señor podía hacer, pero ve el trabajo y la obediencia de Jairo. Hermano, ¿habrá alguien así esta mañana? ¿Habrá alguien que quiera luchar por los suyos? Quiero salvar a mi familia por la fe en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien de veras? Y hermano, si eso no está ocupando su mente y su corazón, ¿de qué sirve su trabajo? ¿De qué sirve lo que está ganando? ¿De qué sirve lo que intenta hacer delante del Señor? ¿De qué sirve? Si usted no sabe gobernar bien su hogar, no puede cuidar la casa del Señor. ¿De qué sirve? Si vuelve a la palabra del Señor, entonces vamos a aprender estas lecciones. Solo lo voy a citar para que quede presente en su corazón estas lecciones y luego lo vamos a desarrollar. Permítame citarlo, nada más. Luego lo vamos a desarrollar. Vamos a mirar primero que por la fe Noé heredó esperanza para su hogar. Es la primera lección que vamos a ver hoy día. Luego vamos a ver que por la fe Noé vivió piadosamente ante su casa. Él construyó un testimonio para su familia. No solo les trajo el mensaje de esperanza, sino que Noé construyó un testimonio piadoso. Vamos a ver a Noé, varón perfecto en sus generaciones. Luego por la fe Noé discernió el juicio de Dios por su casa y anunció el juicio de Dios. Luego por la fe Noé se aceptó la misión que Dios le dio. Por la fe Noé preparó el arca dentro de la misión. Por la fe Noé entró al arca. Luego vamos a ver que por la fe Noé levantó un altar. Noé enseñó a su familia a adorar a Dios. Por la fe Noé vivió bajo el pacto con su casa. Heredó un pacto que él hizo con Dios a su familia. Por la fe Noé vamos a ver que vivió no solo bajo el pacto de su casa, sino que advirtió a su hogar acerca del pecado en su hogar. Y finalmente por la fe Noé aseguró un legado para su familia. Así que vamos a tomar estas lecciones a lo largo de estas semanas. Y comencemos entonces con la primera lección de fe. Vamos a la palabra del Señor, libro de Génesis, el capítulo 5, donde comienza todo. Y vamos a dar lectura al versículo 29. Primera lección, Noé estaría delante de nosotros. ¿Cómo comienza tu historia para salvar a tu familia, Noé? Y Noé diría, ¿sabes? Lo primero que tuve que aprender a conocer por la fe, la esperanza para mi casa. La esperanza para mi casa. Por la fe, Noé recibió esperanza para su casa. Heredó esperanza para su casa. ¿Qué necesitaba Noé? Esperanza. ¿Por qué lo decimos así? Note la palabra de Dios, libro de Génesis 5, el verso 29. Y llamó su nombre Noé, hablando en el verso 28, Lamec, que era su padre, y a la edad de 182 años engendró a Noé, diciendo, ¿por qué le llamó Noé? El nombre Noé significa consuelo o también reposo, pero nota en el contexto el sentido que le da la palabra de Dios a su nombre, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec conoció a Adán. Lamec había escuchado la historia de Adán acerca de todo lo que conocía, que no se ha malogrado la historia. Adán estaba vivo. Todos los descendientes que vinieron de Adán, Set y Enos, y luego Cainán, y luego Mahanael, y los que hablan la palabra del Señor después de Mahanael, por ejemplo, Jared, luego Enoc, y de Enoc va a venir Matusalén, y de Matusalén va a venir recién Lamec. Todos ellos de primera mano conocían la historia en el huerto del Edén. Ellos sabían todo. Lamec, por lo tanto, tiene de primera mano, de primera fuente, la verdad. Así se transmitía la palabra de Dios en esos días. Todavía no teníamos la palabra escrita y Dios va a tomar hombres para revelar su palabra escrita, como vamos a ver después. Pero en esos días así se tenía la palabra de Dios. Había un linaje por parte de Adán en la corriente de Set que mantuvo la verdad. Lamec conocía esto.
Lamec entendía a la perfección el dolor que ahora viven por causa del pecado de su padre. ¿Podrías imaginar las veces que Adán derramó lágrimas delante de sus hijos y sus nietos y sus bisnietos y sus tataranietos diciendo: hey, hijo, no era así el plan del Señor. Vivimos así por mi culpa. Yo soy el primer Adán. Tú y yo y tu madre fracasamos, hijo. Nosotros desobedecimos al Señor y en consecuencia Dios maldijo a la tierra. En consecuencia hay dolor, por eso hay todo esto, espinos y trabajos y miseria por culpa del pecado. Y los primeros hombres que pisan la faz de la tierra están sufriendo eso. Nosotros entendemos bien porque somos herederos genuinos del primer Adán. También vivimos en un mundo de dolor. También vivimos en un mundo de maldad. También vivimos en un mundo donde vas hay caos y confusión y desorden. No hay paz porque la tierra está maldita y los hombres sin Cristo están malditos. Dios maldijo al hombre en su trabajo. Dios maldijo al hombre en su hogar. Dios maldijo al hombre en sus días. Y Lamec entiende esto. Y como hemos dicho al principio, el libro de Génesis 5 cuenta: Adán muere, luego su descendiente Set muere, y cada uno que viene después muere, excepto Enoc. Lamec entiende: yo también voy a morir. Del polvo he sido formado y al polvo volveré. Vivimos en un mundo lleno de maldición. Vivimos en dolor, vivimos en angustia. Vivimos en un mundo, en Génesis 6, lleno de maldad, lleno de perversión, de continuo. El pensamiento del hombre es malo. Vivimos en un mundo tan cruel. Conoce la historia de Caín, que mató a Abel, y ve ese linaje que veremos más adelante. A partir de Génesis 10 se ve la historia de Caín y su linaje y los hombres perversos que vendrán de ese linaje. Es importante por eso, hermano mío, usted es importante. Usted como padre de familia, o va a continuar en el linaje de la maldad, o va a continuar en las costumbres y perversas costumbres de sus antepasados, o va a construir todo un linaje para la gloria y honra de nuestro Dios. Lamec tenía ese trabajo. Lamec tenía esa carga. Yo no quiero apartarme como Caín. No quiero apartarme como este otro tipo de descendencia. Yo no quiero construir una casa y una descendencia de criminales, de ladrones, de adúlteros, de fornicarios, de hombres perversos, de hombres malos, de hombres que están rebelándose constantemente al Señor. Yo no quiero dejar ese legado para los que vienen después. ¿Sabía que usted afecta a las generaciones que vienen? Usted cultiva una cultura de maldad y la va a heredar a su descendencia hasta cuarta generación o más. Sus malas costumbres, sus hijos y sus nietos la llevarán. Sus malas enseñanzas, sus hijos y sus nietos lo van a llevar. Lamec dijo: no, debe haber algo diferente acá. Lamec tenía ya presente lo que le contó Adán, lo que le contó cada uno de sus antecesores. Él pudo haber conversado con Adán, él pudo haber conversado con todos ellos. Estaban casi vivos cuando Lamec nació, excepto Enoc, que partió a la presencia de Dios. Pero todos van a morir. Pero todos mantenían el mismo mensaje: la simiente de la mujer, la simiente de la mujer, la simiente de la mujer. Así que llega el momento en que Noé nace, Noé crece, y Lamec cuenta esta historia. Y Lamec abriga algo diferente, algo que no diferente, sino esa verdad que ya recibieron, pero más claro, y lo deposita directamente en el corazón de su hijo, y llamó su nombre Noé. Hemos visto la importancia que la palabra de Dios pone cuando llama a alguien. Hemos visto Zacarías y llamó a su hijo de la forma que Dios quiso que se llamase: Juan el Bautista, y se llamó Josué, pero Juan. Luego cada uno de los nombres en la palabra del Señor tiene un propósito. Tanto Lamec como los padres de Juan el Bautista tenían un propósito para la vida de su hijo Noé. Se va a llamar Noé. ¿Por qué? Porque este nos va a mostrar mejor aún cómo ser aliviado de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Cómo ser aliviado de la ira de Dios. Cómo ser librado de la maldición de Dios. Cómo ser librado de esta naturaleza caída y pecaminosa.
Ahora Noé tiene el trabajo de tomar esta verdad y darle mejor luz y transmitirlo a lo que vendrá. Cuando miramos entonces lo que pasa en Lamec, ¿qué hay? Hay esperanza. Hay esperanza. Sí, la tierra está maldita. Sí, nuestras manos trabajan, pero estamos sufriendo dolor, cosechando miseria por culpa de nuestras maldades. Sí, la perversidad está en todas partes. Sí, Noé, pero hay esperanza. Pero hay esperanza. Sí, la ira de Dios viene sobre nosotros, pero aún así hay esperanza. Sí, la paga del pecado es muerte, pero aún así hay esperanza. Oh, mi amado hermano, es lo que abrigó Noé. Él heredó esta esperanza. Oh, hermano mío, ahí parte todo. Si hay un hombre que quiere salvar a su familia, lo primero que tiene que entender y lo primero que debe estar claro en su corazón es que no importa las circunstancias, no importa cuán maldita está su hogar, no importa cuánto ha destruido el pecado en su hogar, pleitos, contiendas, divisiones, dolor, traición, no sé qué ha destruido su hogar, aún así hay esperanza. Podemos vivir en un mundo lleno de maldad. Podemos ver nuestros hijos presos de la sensualidad. Podemos verlos en un estado tan crítico que es imposible salvarlo. Podemos verlos pegados a la botella, tirados a un lado, tirados a otro lado. Podemos verlos con el ceño levantado, levantando el puño contra el Señor y una vida empedernida, sumamente rebelde. Pero aún así hay esperanza. Aún así hay esperanza. Cuando venimos al Señor debemos entender que no todos llegamos bien. Es más, Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Voy muchos años de pastor, conozco a muchos hombres en el ministerio y nunca escuché, wow, recibimos una familia que llegó bien a la casa. Todos llegamos mal. Todos llegamos mal, con nuestros problemas, nuestras consecuencias, nuestras maldades. Si usted cree que su familia está bien, amén, probablemente esta iglesia no es para usted. Constantemente luchamos con eso. Somos pecadores, somos conscientes de nuestros pecados y somos conscientes de nuestras debilidades y somos conscientes que solamente Dios nos puede salvar. Noé, entonces, ¿qué entiende? Hay esperanza para mi familia. Desde su nacimiento, su propio nombre predica esa esperanza. ¿Y en qué consiste esa esperanza? La verdad que sus antecesores desde Adán guardaron. Sí, Noé, vivimos en un mundo caído, vivimos en las tinieblas, vivimos en dolor, en miseria, las consecuencias del pecado, hombres perversos. Sí, la ira de Dios va a venir, pero hay esperanza en la simiente de la mujer. Hay esperanza, Noé. En Cristo Jesús hay esperanza. Oh, hermano, la Biblia dijo lo mismo. Cristo mismo dijo, Dios mismo dijo, para Dios no hay nada imposible. Puede abrigar esperanza contra esperanza para su hogar. Puede estar a cenizas su hogar, consumado por completo. Pero Dios puede traer vida de las cenizas. Hay esperanza en Cristo Jesús. Cuando miramos la palabra del Señor esta mañana y meditamos en esa esperanza, usted debe notar tres características de esa esperanza que no entendía. Primero, era una esperanza que se preservó. O sea, no era solo un dicho, oh, ojalá que te vaya bien. No era un dicho, sí, seguramente algún día, probablemente nos salvemos. No era un deseo solo de Lamec, era una verdad comprobada. Adán fue salvo, él entendía, mira, yo caí, hijo mío, yo pequé, llevé a mi familia a la ruina, pero he creído en la simiente de la mujer. Creí en este Salvador que entregará su sangre por nosotros, así como presentamos estos sacrificios. Él lo hará un día sí, para que pague el precio de nuestras maldades, hijo. Yo voy a morir, sí, pero sé a dónde voy. Y como hemos visto lo último, del polvo a la gloria.
Habrá un segundo Adán. Para Adán esto fue una realidad. Y Set, no de todos sus hijos, pero sí Set. Set abrigó lo mismo, vivió los años que vivió y guardó la misma verdad. Y fue salvo él y los suyos en su casa. Y heredó la misma verdad a su hijo llamado Enos. Enos hizo lo mismo con Cainán. Cainán hizo lo mismo con Mahalael. Mahalael hizo lo mismo con Jared. Jared hizo lo mismo con su hijo Enoc. Y mire lo que predica Enoc. No murió. Entonces la esperanza que está preservando Noé, que ha escuchado esta esperanza que ha sido preservada, es real. Los testimonios de los descendientes de Adán hasta Noé, en ese linaje de Set, predican. Nuestra esperanza es genuina. Y la gloria que tendremos en el Señor será mejor de lo que pasó en el huerto del Edén. Es real. Yo doy gracias a Dios por los testimonios genuinos en nuestra iglesia de una vida cristiana ejemplar. Gloria a Dios por hermanos que levantan una vida cristiana, del polvo a la gloria. Gloria a Dios por hermanos que antes abrigaban la botella, ahora predican la palabra del Señor. Gloria a Dios por hermanos que antes vivían en su inmoralidad, ahora viven en santidad. Gloria a Dios por familias que viven pleitos y contiendas, ahora respiran paz en su hogar. Es una realidad. Su esperanza es genuina. Gloria a Dios por aquellos que mueren en Cristo Jesús con la sonrisa en sus labios y corazón gozoso. Voy a la presencia de mi Dios. En la muerte se prueba la realidad de nuestra fe. Gloria a Dios por aquellos que a través de su vida predican a un Cristo resucitado. No son todos, pero hay. ¿Qué necesita su hogar? ¿Qué necesitan sus hijos? Un hombre con una esperanza real. Que crea que no hay nada imposible para el Señor. Que crea, serás salvo tú y tu casa. Que crea que Dios puede levantar al hombre más desastroso, como hizo con Mefiboset del Lodebar a la mesa del rey. Que crea que Dios puede dar libertad del poder del pecado. Que crea que hay esperanza de vida eterna en Cristo Jesús por toda la eternidad. Que tome la palabra de Dios y crea este libro real y la abra en su casa y le enseñe a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque cree que esta es la palabra más segura, fuente de vida, fuente de paz, fuente de gracia, fuente de gozo. Oh, con qué limpiará el joven su camino, con guardar la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Necesitamos ese tipo de hombres con una esperanza real. ¿Qué tenía Noé? Una esperanza que ha sido preservada y era real, era genuina, porque los predicadores que guardaron esta esperanza lo presentaron con sus vidas. Enoc recuerda a su tatarabuelo Enoc. ¿Qué predica Enoc? En el libro de Hebreos 11 también está Enoc después de Abel. Todos dicen, y murió, y murió, y murió. Llega Enoc, no murió. ¿Ves? Hay esperanza. No murió. Enoc es un perfecto cuadro de lo que va a pasar un día con nosotros, los creyentes. Y no murió. Y no murió. Y no volvió al polvo. Y no murió. Hay esperanza. Pero Dios dijo, vas a morir. Y Dios dijo que vamos a morir. ¿Y qué pasó con Enoc? No murió. Porque por la fe caminó con Dios. Por la fe vivió una vida agradable a Dios. Y Dios dijo, no va a morir. Va a estar conmigo. Predicando lo que un día pasará con aquellos que creemos en el Señor. Las últimas palabras del viejo predicador Spurgeon fueron los siguientes. Delante de su lecho de muerte y delante de su esposa. Y los que estaban ahí dijeron, ¿sabe qué? Spurgeon dijo lo siguiente, siempre lidió con muchos problemas, pero dijo, ¿sabe qué, hermano? Cristo murió por mí. Yo viviré por Él, no solo en esta tierra, sino por la eternidad. Job en sus días difíciles dijo, yo sé algo, que mi Redentor vive. Hace poco murió otro gran predicador y sus últimas palabras fueron, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El imperio romano se enseñó tanto, especialmente un emperador como Nerón y los que vinieron después de querer destruir el cristianismo por siempre. Incluso uno de ellos llegó a decir, aquí yace la tumba del cristianismo.
En la tumba de ese emperador ahora hay iglesias cristianas. No hay tumba para el creyente. Queda vacío. Es una esperanza real. Mire la palabra de nuestro Dios. Una característica más de la esperanza de Noé. Note la palabra de nuestro Dios. También fue una esperanza preservada, que era real. También fue una esperanza apropiada. O sea, Noé se apropió de esto. Dios le dijo a través de Lamec: tú serás llamado Noé. Tú serás llamado un hombre que entiende esta esperanza. Vas a ser pregonero de esta esperanza. Tú traerás el alivio. Obviamente es el Señor que trae el alivio a través de Él, mostrando la esperanza para tu hogar. Noé se apropió de esa esperanza. No solo entendió que es una esperanza real que ha sido preservada por esta genealogía, sino que se apropió de esa esperanza. Me llamo Noé. Desde su nacimiento, desde su propósito, desde que fue criado en su hogar, sabía para qué estaba ahí. Noé fue salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esa esperanza para su hogar era parte de su vida. Lo consumía, estaba en sus venas, estaba en su ADN. Noé entendía perfectamente. El reposo y el descanso para los míos está en Cristo Jesús. Noé era un verdadero creyente. Ahí parte todo, hermanos. Si queremos esperanza para su familia, ore por el varón de hogar que tenga una fe genuina en Cristo Jesús, que abrigue esperanza, que sea llamado Noé en el sentido de que será un hombre que no traerá pleitos, contiendas, vergüenza, dolor, angustia, miseria, maldad y pecado a su hogar, sino el descanso en Cristo Jesús. Otros no son llamados Noé, otros son llamados Legión, porque hay muchas maldades en su vida. Otros son llamados ladrones por su vida, pecaminosa, mentirosos, adúlteros, fornicarios, hipócritas. Pero no Noé. Aquí hay un hombre que no solo entendió esta esperanza que se preservó, es real, sino que hay un hombre que vivió con ella. Hay un hombre que se apropió de esa esperanza. Hay un hombre que vivió en esa esperanza. Y hay un hombre que trató con todo su corazón de vivir en esa esperanza. Ahora, vuelvo a la palabra de nuestro Dios esta mañana para terminar. Note un aspecto más de la esperanza. Por la fe Noé recibió esta esperanza. Una esperanza que se preservó, real. Fue una esperanza de la que él se apropió y lo vivió. Pero también fue una esperanza que él, vamos a decir en esta forma, dejó. Note la palabra del Señor en un buen sentido. O la heredó, o la dejó como legado. Verso 31. Y fueron todos los días de Lamec 767 años y murió. ¿Y qué dice el verso 32? Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, Cam y Jafet. Y lo que viene en Génesis 6, y lo que viene en Génesis 7, y lo que viene en Génesis 8, y lo que viene después, ¿qué es lo que está haciendo Noé? No solo introducir a su familia en el arca que apunta a Cristo Jesús, sino si notas la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 10, verso 11, dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé. Nota cuál es su primogénito: Sem, Cam y Jafet, quienes nacieron hijos y después hijos. Ahora, el linaje de Adán y este linaje apartado para la gloria de Dios, que entendía y preservaba la verdad y vivían en la verdad, ¿terminó con Noé? No, continuó. ¿A quién heredó esto? Noé procuró a todos sus hijos, pero especialmente ¿a quién? A Sem. A Sem. Ahí viene la palabra semitas. Sem. ¿Y sabes qué significa el nombre Sem? Nombre. Es lo que significa Sem, nombre. En el contexto, en Génesis 5 y en Génesis 10, lo que estás viendo es Noé. Mis hijos tienen que tener esta esperanza. Voy a heredarles la esperanza que yo tengo en Cristo Jesús a ellos. Todos los días su trabajo era enseñarles eso. Mientras construía el arca, decía: la esperanza está en el Señor y su misericordia. El arca apunta a la simiente de la mujer. Sem, toma esta verdad. Sem, te doy la batuta. Sem,
continúa. Sam, continúa. Toma la esperanza. Mientras muchos hombres dejan bienes y propósitos y carreras y cosas a su familia y que se van a matar por ello, ¿por qué no les da una esperanza genuina? ¿Por qué no les hereda la vida que usted tiene en Cristo Jesús hacia ellos? Ese debe ser su legado. Ese debe ser su énfasis. Habrá un varón y una mujer esta mañana que entiendan eso. La próxima semana vamos a mirar algo especial ahora. Bajo esa esperanza que necesitamos levantar un testimonio genuino. Vamos a ver el testimonio de él. Por la fe levantó un testimonio para su casa. Vamos a ver eso la próxima semana. No pierdas esta serie. Vamos a orar. Padre.